En este video vamos a platicar acerca del fenómeno de adsorción. Adsorción es un fenómeno superficial que involucra la acumulación de sustancias en la interfase entre las dos fases. Esto puede ser líquido-líquido, gas líquido, gas sólido o líquido sólido. ¿Por qué la adsorción ocurre? Esta acumulación es la consecuencia de la energía superficial. Los átomos en la superficie tienen una deficiencia de enlaces porque no están rodeados de otros átomos de su propio tipo. Podemos ver a la derecha, o sea, lo que pasa cuando uno rompe un sólido. Podemos ver de que justamente los átomos o moléculas superficiales pues no tienen enlaces completos y también en el caso de líquidos. Precisamente esto provoca el fenómeno de adsorción. En las imágenes que aparecen en esta diapositiva podemos ver una superficie, una interfase gas líquido, donde la concentración en la interfase es justamente mucho mayor que en el seno de la solución líquido y por supuesto en el gas. En el caso de la interfase líquido-sólido podemos ver justamente la concentración en el líquido está determinado, pero cerca de la superficie tenemos una concentración multicapa de las moléculas, algunas moléculas de la solución sobre la superficie y podemos ver cómo la concentración se aumenta. Vamos a describir unas características de las superficies. De las superficies sólidas, los enlaces no están saturados y nosotros cuando lo ponemos dentro de agua, nosotros tenemos pues especialmente en óxidos, la superficie, si hay agua, entonces pues precisamente el agua pues se combina con la superficie y se forma una especie de OH superficial. Y entonces, dependiendo del pH de la solución, el OH superficial se puede combinar con un H. Si la solución es ácido, entonces ya nosotros tenemos pues una superficie cargada positivamente. Y si bajo ciertos pHs, entonces pues sale un hidrógeno de la superficie hacia la solución y tenemos superficies cargadas negativamente. Vamos a ver este aspecto sí, en la siguiente clase con más detalle, pero este es cómo cargan las superficies. En caso de líquidos, la energía es muy elevado de las moléculas que están formando parte de superficial, la capa superficial. Entonces, en la interfase con aire, ¿sí? O otro líquido, se promueve la absorción preferencial de pues, ciertas moléculas de la solución. O sea, de que esto es lo que hace una concentración. Vamos a ver más características, ¿sí? En la siguiente diapositiva. Si recordamos la expresión de equilibrio
entre I en la fase líquida y el componente I sobre la superficie, vemos de que es igual a menos G en la superficie menos G en el líquido. Y esto, el fenómeno de pasar del líquido donde está moviendo pues más o menos libremente en 3 dimensiones a un estado donde está la superficie que nada más puede moverse en 2 dimensiones, nosotros tenemos una pérdida de entropía. Por eso, si tendría que existir una afinidad especial para que hubiera absorción, o sea, de que esta famosa afinidad podemos decir que es de dos tipos, afinidad físico y afinidad químico. Bueno, rearreglando y dividiendo lo que sería el delta G de absorción estrella, que es debido a el paso de estado líquido a estado superficial, más pues alguna afinidad superficial. Entonces eso lo vamos a llamar el delta G de absorción. Bueno, tomando la exponencial de los dos lados y despejando el X de la superficie, podemos ver de que es igual a la fracción y coeficiente de actividad de I en estado líquido por el exponencial de pues el término de delta G de absorción entre RT, o se puede poner en términos de una densidad superficial 2 veces el radio del ion o de la molécula por la concentración por el exponencial de el término de absorción entre RT. En la interfase sólido-solución, y esto puede ser una solución acuoso o con solvente mixto, o podemos hasta tener solventes orgánicos. Nosotros tenemos el modelo de Goi-Chapman-Stern. Teniendo la superficie cargada, en este caso lo vamos a poner positiva, nosotros tenemos una neutralización dentro de la solución. Ahora, pegado a la superficie, nosotros tenemos iones y estos iones representan o constituyen la capa de Stern, lo que es la monocapa sobre el sólido. Ahora, esta monocapa no es suficientemente denso para que pues neutralice toda la carga. Entonces, dentro de la solución, nosotros tenemos una neutralización vamos a llamarlo paulatina, ¿sí? Y esto es la parte de la doble capa de Goi-Chapman. Ahora, la caída de potencial en la capa difusa, que es la parte de que es a la derecha de la capa de Stern, se describe por el potencial y una relación con respecto a la fuerza iónica. Específicamente, la capa de Stern tiene varias características. Las moléculas o iones en la capa de Stern tienen contacto directo con la superficie. Esto es muy importante.
se lleva a cabo reacciones heterogéneas, o sea, de que se puede entre la superficie y los iones. El área o sitios son limitados en esta capa por aspectos estéricos. Y las moléculas en la capa de Stern tienen una movilidad limitada. Ahora, ¿qué es el potencial Z? El potencial Z corresponde al potencial donde básicamente termina la capa de Stern. Y esto es porque en este plano, o sea, de que cuando está en movimiento o el líquido o el sólido, mientras el otro está estacionario, entonces esto es donde hay una superficie de corte. Entonces, precisamente cuando medimos pues el potencial de este sistema donde el sólido está en movimiento y el líquido está estacionario o al revés, eso es lo que nosotros medimos. No medimos el potencial de la superficie, sino el potencial Z. Entonces, nos puede dar una idea muy interesante acerca del comportamiento en la capa de Stern. Ahora, ya que sabemos un poco acerca de lo que sucede cerca de una superficie líquido sólido, entonces podemos ver la descripción de delta G de absorción. Recuerden que el delta G de absorción estrella está relacionado con la pérdida de entropía, o sea, de que normalmente, ¿sí?, en ausencia de los otros tipos de energía, no va a suceder. Sin embargo, tenemos lo de delta G coulombico, que tiene que ver con el campo eléctrico que nosotros tenemos a causa de pues esta capa cargada, o sea, de que empezando con la superficie y a partir de ahí don, el comportamiento de la neutralización. Tenemos delta G de solvatación y eso está relacionado con el efecto del solvente específico sobre las energías de componente I que se está absorbiendo. Y el delta G químico, que son básicamente las reacciones en la capa de Stern. Precisamente estos son los que nosotros en el campo llamamos quimisorción. El cambio en energía libre de absorción que habíamos dividido entre la energía libre propiamente para pasar de el I de fase líquido a la superficie, este término va a tener delta G positiva más delta G de afinidad superficial, que va a ser negativa. Ahora, este último término vamos a dividir todavía en sus partes, que es el delta G del factor colómbico, que precisamente es por una diferencia de cargas entre una especie iónico en el líquido y la superficie de que puede estar cargado. Delta G de solvatación de nuestra ion y delta G por aspectos químicos.
Y podemos ver en las imágenes 3 diferentes tipos de equilibrio entre pues una fase donde se encuentra el I sobre la superficie. Tenemos precisamente lo de macromoléculas sobre un sustrato, que serían macromoléculas que están en fase líquido sobre un sustrato sólido. Tenemos abajo de esto, pues, una molécula que está en agua, pero que tenga una parte que es polar y una parte que no es polar. Entonces, precisamente se acumula en la superficie entre el agua y el aire, orientando pues precisamente la parte no polar, que no es afín al agua, lo va a orientar hacia el aire. Y a la derecha tenemos precisamente un equilibrio líquido-líquido donde tenemos las moléculas de nuestra extractante en el interfase, precisamente porque cuando está cargado, o sea, de que le gusta más la fase acuosa que la fase orgánica. Vamos a ver diferentes tipos de modelo. Precisamente vamos a tener la absorción física o en multicapas, y esto está descrito por el modelo de Bett, ¿sí? Y podemos ver a la derecha, pues puede estar en diferentes niveles sobre la superficie. El otro va a ser de quimisorción o de absorción química, que suele ser en monocapas, o sea, directamente hay una atracción entre pues algún grupo funcional en la superficie para aquellas moléculas que están o en el gas o en el líquido. Entonces esto está descrito por el modelo de Langmuir. Y vamos a tener uno específicamente cuando tenemos sólidos que tienen grupos funcionales de intercambio iónico, que es reemplazar en, en la monocapa. Ahora, un artículo muy interesante lo tengo abajo, que es la clasificación y significado físico de múltiples modelos y pues sus correlaciones también dentro de la literatura. Y les recomiendo mucho, lo pueden abrir seleccionando donde dice PDF.